Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver la integral de 0 a pi de seno al cuadrado de x por dx. Cuando tenemos seno al cuadrado, lo que debemos hacer es utilizar esta identidad trigonométrica. Seno al cuadrado de x es igual a 1 medio menos 1 medio del coseno de 2x. Entonces, al usar esta identidad aquí, nos queda la integral de 0 a pi de 1 medio menos 1 medio del coseno de 2x por dx. Tenemos ahora la integral de una resta de funciones, así que se separa como una resta de integrales. Por un lado dejamos la integral de 1 medio y luego menos la integral de 1 medio del coseno de 2x. Ahora, este 1 medio de aquí es una constante, podemos sacarla de la integral, y también este 1 medio podemos sacarlo de la integral, y entonces nos queda así. Bueno, entonces nuestra integral se ha transformado ahora en esta resta de integrales, y ahora para resolver estas integrales tenemos dos fórmulas. Para la primera integral simplemente es la integral de un diferencial, y hay que recordar que la integral de un diferencial, bueno, pues es como cancelar la integral con el diferencial y nos queda simplemente la variable. O sea que aquí nos va a quedar simplemente una x. Y para calcular la integral del coseno vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Pero hay que recordar que o debemos hacer un cambio de variable o debemos completar el diferencial. No podemos aplicar directamente la fórmula si no tenemos aquí adelante el diferencial o si no hemos hecho un cambio de variable. En los videos anteriores he estado resolviendo integrales definidas mediante cambio de variable, y en este video lo voy a hacer completando el diferencial, que es un método mucho más rápido. Entonces, hay que identificar cuál va a ser nuestra v. V es 2x, y entonces hay que derivar 2x. La derivada de 2x es 2. Eso significa que aquí adelante de la función coseno de 2x debemos tener un 2 para tener completo el diferencial. Ese 2 que nos hace falta aquí vamos a agregarlo, pero si agregamos este 2 aquí multiplicando, tenemos que sacar también de la integral un 2 que esté dividiendo. Por eso sale aquí como 1 medio, porque como el 2 está dividiendo, hay que poner arriba un 1 para completar la fracción. Si tienen problemas problemas para entender este método de completar el diferencial, los invito a que miren mi curso de integrales. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y ahí pueden encontrar muchos ejemplos explicados paso a paso de cómo completar el diferencial. Bueno, ahora que ya tenemos aquí coseno de v por dv, o sea, ya tenemos aquí completo el diferencial, ahora sí ya podemos utilizar la fórmula. Y la fórmula lo que nos dice es que esta integral va a ser igual al seno de b, pero b es el 2x, así que simplemente nos va a quedar seno de 2x aquí en esta integral. Y en esta integral de acá, como dijimos, la integral con el diferencial se cancela y únicamente nos queda la x. Así que nos va a quedar 1 medio de x y ponemos la línea vertical y los límites de integración que son de 0 a pi. Y para esta integral de aquí podemos multiplicar de una vez estas fracciones. 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4, así que nos queda menos un cuarto. Y como dijimos, esta integral, de acuerdo con la fórmula, es seno de b, o sea, seno de 2x. También ponemos la línea vertical y de 0 a pi. En este caso, fíjense que los límites de integración no cambian como en los videos anteriores porque no estamos haciendo un cambio de variable. Pero también se puede resolver mediante cambio de variable y en ese caso tendríamos que cambiar los límites de integración. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir estos límites de integración en estas funciones, siempre empezando por el límite superior. Entonces aquí para la primera función, el 1 medio, vamos a dejarlo aquí multiplicando y entre paréntesis hacemos la sustitución. Primero se sustituye pi, entonces nos queda aquí directamente pi, y luego se resta el valor de la función en el límite inferior, que es sustituir el 0 en la x. Por eso queda aquí simplemente 0. Ahora para la segunda función, también el menos un cuarto, vamos a dejarlo aquí multiplicando. Y entre paréntesis hacemos la sustitución en el seno de 2x. Empezando por el límite superior, nos queda seno de 2pi. Y luego menos seno de 2 por 0. Entonces aquí está seno de 2 por 0. Bueno, 2 por 0 es 0. Y seno de 0 es 0, así que este término vale 0, únicamente nos va a quedar el seno de 2pi, pero también el seno de 2pi vale 0, así que
Todo esto se hace 0, multiplicado por un cuarto sigue siendo 0, así que todo esto es 0. Y de este lado, pi menos 0 es pi, y entonces nos queda simplemente 1/2 de pi, que si hacemos la multiplicación también podemos ponerlo como pi sobre 2. Bueno, este de aquí es el resultado final de esta integral. Ahora les dejo a ustedes esta otra integral trigonométrica. Ahora tenemos una tangente al cubo de x por dx. Entonces, si ya vieron mi curso de integrales indefinidas, ahí vimos muchas integrales de funciones trigonométricas elevadas a exponente. Para el caso de tangente al cubo, simplemente hay que recordar que lo que hacemos es separar una tangente y la otra tangente que nos queda al cuadrado, convertirla en secantes. De esa forma es como podríamos resolver esta integral muy fácilmente. Bueno, entonces los invito a que intenten hacerlo y si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios.